Muy buenos días, hermanos. Es un gusto reunirnos nuevamente este día para seguir aprendiendo más de la palabra del Señor. Vamos el día de hoy a retomar nuestro estudio en la carta del apóstol San Pablo a los romanos y vamos a tratar de ver en este tema, que es el tema de la condenación. Vamos el día de hoy a empezar a revisar todo lo que es la culpabilidad del hombre y cómo el apóstol San Pablo nos lo hace ver en esta carta. Bueno, pues para comenzar entonces vamos solamente a recordar un poquito lo que estuvimos viendo en la sesión pasada. La sesión pasada vimos la introducción de la carta, en donde el apóstol San Pablo, además del saludo tradicional que hace a la iglesia o a las iglesias, también expresa los motivos de la carta, y en estos motivos lo que San Pablo hace es tratar de explicarles las razones por las que les está escribiendo, explicarles también cuáles son las intenciones que él tenía de ir a Roma y visitarlos. Uno de los, vamos a decirlo así, de los elementos importantes de la carta es que Pablo, además de hacer todo esto, les habla acerca de lo que es la justicia de Dios. Y este tema de justicia de Dios es el tema que va a dominar toda la carta y que pues va a servir como columna vertebral de todos los pensamientos del apóstol San Pablo. Recuerden que este elemento de la justicia de Dios, el apóstol San Pablo lo presenta desde que empieza a tratar el tema en los versículos 16 y 17, cuando introduce el tema del Evangelio. Y dice Pablo que él no se avergüenza del Evangelio. ¿Y por qué no lo hace? Dice, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Porque en el Evangelio, dice Pablo, la justicia de Dios se revela. Este es el centro que vamos a encontrar a lo largo de todo el libro de Romanos, cómo el apóstol San Pablo va a estar batallando con este tema importante de la justicia de Dios. Entonces esto básicamente decíamos en las clases pasadas que tratar el tema de la justicia de Dios es tratar de explicar la estrategia que Dios utilizó para que usted y yo pudiéramos ser salvos. ¿Por qué? Porque siendo Dios un Dios justo, Él no podía pasar por alto el pecado del ser humano. Entonces tenía que hacer algo. Como es un Dios de amor, tampoco podía condenar simplemente al ser humano y olvidarse de él, ¿verdad? Entonces Dios trazó una estrategia en donde la justicia fuera vindicada, pero también su amor se manifestara. Entonces esto es precisamente la estrategia de Dios a través de la persona de Jesucristo, cuando Cristo viene a morir en la cruz por nosotros. En ese sacrificio la justicia de Dios es vindicada, pero también el amor de Dios es derramado para todos nosotros. Pablo entonces va a batallar con este concepto de justicia porque es un tema muy duro, muy difícil de manejar. Entonces, después de que Pablo introdujo el tema, después de que Pablo mostró sus intenciones de visitar Roma, Pablo empieza a tratar el porqué de la justicia de Dios. Empieza precisamente en el versículo 18, que es a donde vamos a ir ahora nosotros. En esta primera parte de la carta, Pablo va a empezar a tratar este tema de la justicia de Dios vindicada. Es decir, que Pablo va a empezar a hablarnos de lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo. Si ustedes observan, básicamente la carta, Pablo va a empezar diciéndonos que la ira de Dios
se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. En esta primera parte de la carta, entonces Pablo va a empezar a hablar de cómo la justicia de Dios se revela cuando condena al hombre. Una de las preguntas que normalmente nos hacemos es ¿por qué Dios condena al hombre? Bueno, Pablo va a estructurar toda esta sección en estas 4 partes. Lo primero que Pablo va a hacer es tomar desde el versículo 18 hasta el versículo número 32 y va a empezar a hablarnos de las razones para condenar al hombre. ¿Por qué Dios tenía que actuar así? ¿Por qué la condenación del hombre era requerida? Inmediatamente después, en el capítulo 2, versículos 1 al 16, el apóstol Pablo va a empezar a decirnos que en la condenación del hombre se van a revelar varios elementos que son propios de Dios. Primero, su verdad. Segundo, la equidad con que Él juzga y las normas que Él utiliza para juzgar al ser humano. Pablo va a hablar entonces de verdad, de equidad y de las normas a través de las cuales Dios juzga al hombre a través de Jesucristo. Después de esto, Pablo va a saltar en el capítulo 2, versículo 17 hasta el capítulo 3, versículo 8, para hablar o describir lo que es la condenación también del pueblo elegido. Cualquier persona pudiese pensar que Israel, por ser el pueblo elegido de Dios, por esa simple razón, estaban exentos de cualquier tipo de condenación. Sin embargo, Pablo entra al tema en este capítulo 2 para mostrar que hubo infidelidad de parte del pueblo de Israel y por eso van a ser también condenados. Y finalmente en el capítulo 3, versículos 9 hasta el 20, Pablo va a hablar de la condenación de toda la humanidad. Entonces podemos ver aquí un bosquejo muy simple, muy lógico, muy estructurado de parte del apóstol Pablo. Primero habla de las razones para la condenación de la humanidad. Luego habla de las bases que Dios utiliza para juzgar y después habla de la condenación de judíos y de toda la humanidad. Entonces vamos en esta mañana, en el que el tiempo nos alcanza, a tratar de revisar todos estos datos de la carta a los romanos. Y lo primero que vamos a hacer es contestar la pregunta: ¿por qué es o cuáles son las razones para que Dios condene a la raza humana? En el versículo 18 al 32, Pablo de una manera muy clara nos dice que la condenación del ser humano viene básicamente porque el ser humano se ha opuesto de manera injusta a la verdad de Dios. El ser humano ha reprimido toda la verdad que Dios revela. Y no solamente ha reprimido la verdad de Dios, sino que también ha pervertido la gloria de Dios. Si observamos estos elementos, vamos a encontrar que son elementos muy fuertes. ¿Cómo es que el ser humano lo ha hecho? Vamos a entrar ahorita un poquito más adelante a esta pregunta. Sin embargo, la acusación que pende sobre la cabeza del ser humano es esta: el ser humano ha violado todo cuanto Dios ha determinado, ¿sí? De manera injusta se ha opuesto a su verdad. El resultado básico, el resultado normal entonces de esta actitud, pues es la condenación. Y la condenación Pablo lo describe como el hecho de que Dios los haya entregado a una vida de depravación. Todo esto lo vamos a encontrar en los versículos 18 hasta el 32. Si empezamos a ver esto, vamos a ver entonces cómo Pablo habla de estas razones. La primera razón que Pablo nos dio fue esta: el hombre es condenado. ¿Por qué? Porque con impiedad e injusticia se opusieron a la verdad de Dios.
En esos versículos Pablo dice de esta manera: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí? Ahí está declarado de una manera directa. Observen ustedes que Pablo menciona que el hecho de detener la verdad o de oponerse a la verdad de Dios no fue un accidente en el ser humano, sino que fue una actitud deliberada. Pablo califica esta actitud con dos palabras: impiedad e injusticia. Es decir, que las cosas que Dios había revelado al ser humano, al hombre no le importaron. La verdad de Dios al hombre no le importó. Entonces, con toda la falta de reverencia, que es lo que significa impiedad, con toda falta de reverencia, el hombre rechazó la verdad de Dios. No solamente no la valoró, no solamente la consideró como algo valioso, sino que además el hombre empezó a actuar de manera injusta. El hombre perdió toda noción de justicia para hablar de la revelación de Dios. Entonces, la acusación que el apóstol Pablo lanza contra la raza humana, contra los seres humanos, es que nos hemos opuesto a la verdad de Dios. Esa verdad de Dios que Él está manifestando constantemente. Pablo continúa diciendo: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios se dejó ver. Dios se dejó ver en toda su gloria. Dios se dejó ver en toda la magnitud de lo que es su deidad. Se dejó ver como Dios y le dijo al hombre: aquí estoy yo. El hombre, ¿qué fue lo que hizo? Se detuvo y dijo: no me importa, no te necesito. ¿Sí? Lo que tú dices no es verdad. Es interesante que a lo largo de la historia del ser humano, una de las primeras cosas que el ser humano rechaza es aceptar el hecho de que exista un Dios y aceptar el hecho de que ese Dios tenga una relación y tenga que ver con la vida de cada uno de nosotros. El hombre entonces, de manera impía, de manera injusta, rechaza la revelación de la verdad de Dios. Esto lo hace culpable entonces delante del tribunal divino. La segunda razón no es que solamente rechazaron la verdad de Dios. Pablo nos dice también que ellos rechazaron a Dios y prefirieron crear su propio Dios. Se volcaron a la idolatría. Pablo en versículo 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Es decir, al hombre no le importó saber nada de la persona de Dios, ni siquiera le importó saber si Dios había hecho algo por él. Cuando vamos a la Escritura, nosotros nos encontramos, sobre todo en el Antiguo Testamento, ese concepto tan especial de Dios como el Creador. Vemos a ese Dios como el que hace todas las cosas. Ese Dios que tiene incluso cuidado de la gente. Ese Dios que es proveedor constantemente de todo lo que necesitamos. Muy bien, pues el hombre conoció a este Dios. Y una vez que lo conoció y que supo quién era, el hombre inmediatamente lo que hizo fue decir: tú no nos importas. No queremos tener nada contigo. Tú eres falso. Nosotros tenemos la capacidad de crear a nuestro propio Dios. Es interesante que dentro de la sociología encontramos el concepto de que Dios es una creación del hombre y no el hombre una creación de Dios.
Esto nos muestra precisamente lo que es la desviación en la mente del ser humano. Entonces, dos cosas muy interesantes que observamos en la acusación de Pablo. ¿Por qué Dios condena al ser humano? En primer lugar, porque rechaza la verdad de Dios. No reconoce que lo que Dios ha dicho de él es verdad. La hace a un lado y lo hace de manera injusta, de manera impía. La segunda cosa por la cual el ser humano, la segunda razón por la cual el ser humano es condenado, es porque el ser humano rechazó a Dios. Rechazó la esencia misma de Dios, la negó y creó su propia imagen de Dios. Entró a lo que conocemos como la idolatría. Versículo 23 lo dice así Pablo, dice: y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces el hombre confió más en lo que él mismo hacía que en el verdadero Dios. A través de la historia nosotros tenemos precisamente evidencia de todo eso. Una de las partes de la historia bíblica que trata el asunto precisamente es en la salida del pueblo de Israel de Egipto en el Éxodo. Cuando llegan al Sinaí y Moisés sube a la montaña, el hombre lo primero que hace es construir su becerro de oro y adorarlo como si fuera Dios. A lo largo de la historia, esto es lo mismo que el ser humano sigue haciendo. El ser humano sigue construyendo su propio ídolo para tener seguridad, porque al ídolo lo puede manipular, al ídolo lo puede cambiar, al ídolo le puede hacer lo que él quiera. Por eso es que Dios determinó condenar al ser humano. Los versículos 24 al 32 entonces nos muestran las consecuencias o los resultados de la condenación. Si lo resumimos, aquí lo vemos en pantalla, dice que Dios los abandonó. Los abandonó, o sea que los entregó a una vida de corrupción. Como no quisieron saber nada de Dios y el hombre no quiere tener ninguna relación con Dios, entonces Dios los entrega a una vida depravada. Esta vida es la que Pablo empieza a describir del versículo 24 al 32. Pablo lo describe como una vida de inmundicia, ¿sí? En las concupiscencias de sus corazones, o sea, en las pasiones del ser. A esto Dios los entregó. Dios los entrega también a una vida de pasiones vergonzosas. También Dios los entrega a una vida con una mente reprobada. Son tres elementos que encontramos aquí que Pablo describe. Entonces el hecho de hacer un lado a Dios y de hacer a un lado la verdad de Dios crea un gran vacío existencial en el ser humano, que el ser humano solamente va a querer llenar con un elemento, que es la pasión. La pasión que lo va a llevar a deshacer toda su dignidad como ser humano, a deshacer todo lo que es como imagen y semejanza de Dios. Esto es básicamente lo que vamos a estar encontrando en esta sección. Si ustedes ven capítulo 1, versículos 24 y 25, en esta parte el apóstol San Pablo dice: por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. La palabra entregar que encontramos aquí en el texto bíblico es una palabra un poquito dura. Algunas personas piensan que lo que Dios hizo fue simplemente hacerse a un lado. Como tú no quieres tener nada conmigo y vas en camino de la depravación, entonces yo me hago a un lado, me quito para que tú sigas tu camino por donde quieres ir. La palabra entregar es mucho más que eso.
¿sí? Dios no solamente volteó los ojos y lo dejó seguir. En esta sección el apóstol San Pablo lo que nos dice es que Dios los limitó, ¿sí? Dios los encerró dentro de este sistema. Estaba yo buscando un poquito el término entregar, y me di cuenta en la Biblia que la palabra que utiliza Pablo es la misma palabra que utilizan los evangelios cuando Judas entrega al Señor Jesucristo. Como ustedes pueden observar, entonces entregar no es simplemente voltear la cabeza y dejar que se vaya. Es ir deliberadamente, tomarlo y presentarlo delante de alguien y ponerlo en las manos de esa persona, como hicieron con el Señor Jesucristo. Judas llegó, le dio un beso y con esto Judas estaba entregando al concilio de los judíos la vida del Señor Jesucristo y la había hecho por obviamente un cierto pago. En este caso, cuando vemos nosotros la actitud del ser humano, esa actitud altiva, esa actitud de negar a Dios y de ponerse él mismo como el creador de dioses, entonces lo que Dios dice, bueno, eso es lo que quieres, ok, esa va a ser tu vida. Entonces Dios los entrega, los toma, los limita, y los limita a una vida de pasiones. Pasiones, dice Pablo, que vienen de la concupiscencia del corazón. O sea, de los afectos, de los deseos más bajos que existe en el sentir, en el ser del ser humano. También este tipo de pasiones Pablo las describe como vergonzosas. Dice Pablo, hasta vergüenza da de hablar de lo que ellos hacen. Versículos 26 hasta el 27, Pablo hace la descripción de estas pasiones vergonzosas, pasiones que tienen que ver con la homosexualidad, pasiones que tienen que ver con el placer de disfrutar de aquellas cosas que no son de acuerdo, no están de acuerdo con el diseño original de Dios. Entonces el hombre fue dejado por Dios, fue entregado a este tipo de vida. Y también dice el apóstol San Pablo que los entregó a una mente reprobada. Creo que todos nosotros en alguna ocasión hemos estado en la escuela y sabemos que es algo reprobable. En el caso de lo que Pablo está diciendo aquí, está hablando de la manera de pensar. El ser humano, debido al abandono de la verdad de Dios, ha desarrollado una manera de pensar que no es aprobada, que no es buena. Una manera de pensar que está muy por debajo del estándar permitido. Si en alguna ocasión tú reprobaste una materia en la escuela, recordarás que reprobaste la materia. ¿Por qué? Porque no llenaste el requisito. Yo recuerdo en una ocasión en mi clase de anatomía, cuando de pronto el profesor me dice, a ver David, saca, era un examen oral, y el profesor me dice, a ver, saca la ficha y te voy a hacer una pregunta. Él tenía varias bolitas allá y según el número de la bolita era la pregunta. Y a mí me salió una pregunta. Y me dice, a ver, explícame esto. Y yo me quedé blanco. Le dije, discúlpeme maestro, digo, pero no lo sé. Puede usted preguntarme de todo lo que quiera, pero esa pregunta no la sé. Eso sí, no lo estudié. ¿Sí? Y el maestro simplemente me dijo, lo siento. Si no sabes esa respuesta, de nada sirve que yo te pregunte lo demás. Porque esa pregunta es una pregunta básica. Eso significaba que mi conocimiento estaba muy por debajo de lo que se esperaba. Había reprobado.
Lo mismo pasa con la manera de pensar del ser humano cuando abandona a Dios, cuando rechaza a Dios y se quiere convertir él en el creador de dioses. Su mente, su manera de pensar, deja mucho que desear. Queda muy por debajo del estándar esperado. Así que Dios les entregó a esto. Y el hombre no va a poder salir de eso a menos que vuelva su mirada a Jesucristo. El hombre no va a poder salir de sus pasiones vergonzosas. No va a poder salir de la concupiscencia de su corazón, de su inmundicia, a menos que voltee la mirada a la persona de Cristo. Estos son entonces los resultados que Pablo cita, que Pablo menciona en esta carta. ¿Sí? Una vida de inmundicia, de corazón lleno de pasiones vergonzosas, una vida con una mente completamente reprobada. Inmediatamente de que Pablo ha tratado esto, empieza a hablar de la base del juicio de Dios. ¿Cómo fue que Dios llegó a esta conclusión? ¿Y cómo es que Dios va a operar lo que es la condenación del ser humano? Decíamos nosotros que esta es la consecuencia del pecado del ser humano, ¿sí? El hecho de ser limitados, de ser entregados, de ser condenados a esta vida corrupta, a esta vida inmoral. ¿Cómo es que Dios entonces va a empezar a tratar, o en base a qué es que Dios trata con el ser humano en este estado de iniquidad? Bueno, la base de esto está precisamente en estos elementos. El primero de ellos es la veracidad. Si ustedes recuerdan, lo que el hombre rechazó fue la verdad de Dios. Y es interesante, ¿sí? Y hasta podría ser contradictorio, pero es la verdad de Dios la que va a juzgar al ser humano. El apóstol San Pablo, en los versículos 1 al 4 del capítulo 2, dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, porque en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, aquellas cosas que el hombre ha rechazado es precisamente lo que Dios va a utilizar, su verdad. Y la verdad, en este sentido, como característica de la persona de Dios. La verdad como ese elemento revelado de parte de Dios, ese conocimiento dado por Dios. Eso es la base precisamente del juicio. El hombre, por otro lado, juzga de otra manera y condena de otra manera. El hombre puede juzgar a una persona y condenarla por las mismas cosas que él mismo hace. Sin embargo, Dios juzga por la verdad. Por eso Pablo le hace esta pregunta al ser humano: ¿y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te lleva al arrepentimiento? Uno de los elementos que el hombre no considera es el hecho de que tarde o temprano va a llegar delante del juicio de Dios. No considera la bondad de Dios, no considera el hecho de que Dios le está dando oportunidad de cambiar, de darse cuenta de su estado y modificarlo. El hombre piensa que por estar con vida ya se salvó de que Dios lo enjuicie. Pablo dice: no es así. La justicia de Dios va a llegar, y va a llegar porque Dios actúa
con verdad. Y con verdad va a juzgar todas las cosas. La segunda cosa que Pablo nos menciona, que es otro elemento de la justicia de Dios, es la equidad. Es decir, Dios va a ser parejo. Pablo lo dice aquí del versículo 5 en adelante. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, Dios es equitativo y Dios le va a dar a cada uno de acuerdo con sus obras. Esto no significa, y algunos aquí lo malinterpretan, no significa que la gente se va a salvar por ser bueno. La bondad, el buen actuar, el buen vivir de una persona siempre es producto de lo que está dentro de su corazón. La persona que tiene una relación personal con Dios, una relación personal con el Señor Jesucristo, es una persona que vive una vida transformada, es una vida fructífera, es una vida de bondad, es una vida útil en las manos de Dios. Y obviamente la obra de estas personas, Dios la va a premiar porque es parte de lo que está dentro de su ser. Lo mismo sucede con las personas que se han alejado de Dios y que lo han rechazado. Lo único que puede salir de esas vidas son acciones de pecado, acciones desagradables, acciones inmundas, que definitivamente Dios no puede aceptar. Entonces, por ese estado interno, el hombre expresa, de ese estado interno, el hombre expresa todo de manera externa. Lo que hay en el corazón es lo que brota. Pablo termina con esta sección diciendo: porque no hay acepción de personas con Dios. Dios es el que conoce perfectamente todo. Dios es el que sabe perfectamente lo que hay dentro de nosotros. Y Él es equitativo. Él no hace acepción de personas y va a dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, el segundo elemento del juicio de Dios no es solamente, como decíamos, el hecho de que Dios actúe con verdad, sino que también Dios va a juzgar con equidad. Y el tercer elemento que va a utilizar en el juicio es su norma. Ya lo veníamos mencionando hace un momento. La norma que es Jesucristo. ¿Sí? Pablo agrega en este versículo 12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgadas. Porque no son los seguidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Este es el tercer elemento. Dios va a juzgar a través de Jesucristo, por la norma establecida, por la ley que existe en el corazón de nosotros. Como decíamos hace un rato, ¿no? El pueblo de Israel tenía una ley, pero era una ley externa. Ahora nosotros tenemos una ley que es interna y que nace de mi relación con el Señor. Es una ley muy clara. Y cuando nosotros estudiamos la Biblia y estudiamos la vida del Señor Jesucristo, nos damos cuenta que hay ciertos elementos
que Dios espera de nosotros como creyentes. Y esos elementos son elementos que nacen de mi relación con Él. El amar a otras personas, el ser justo en todo lo que yo hago, el respetar a las autoridades. Todo esto es parte de la ley que el Señor Jesucristo ha puesto en nuestros corazones. Y lo interesante es que es una ley que no está fuera, sino que está dentro. Entonces esa ley que es interna, que está en el corazón, lo que va a producir son obras, actos externos que manifiestan lo que está dentro de nosotros. Y finalmente, cuando llegue el día que estemos delante de Dios y que seamos juzgados, seremos juzgados básicamente por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y Cristo se va a convertir así en lo que es la base del juicio de condenación del ser humano. Así que llegamos entonces a esta conclusión de esta parte. La conclusión es muy simple. Dios condena a los seres humanos porque se rebelaron contra Él, porque detuvieron la verdad de Dios, rechazaron a Dios y crearon sus propios dioses a pesar de haber conocido al Dios verdadero. Dios condenó entonces, o los esclavizó, los entregó a una vida de corrupción llena de pasiones. Dios los condenó usando su verdad, la verdad que ellos rechazaron. Dios los juzga con equidad, dando a cada uno lo que se merece. Y Dios los condena usando la ley escrita en la conciencia, en el corazón de cada uno de nosotros, y lo hace por medio del Señor Jesucristo. Entonces, básicamente, encontramos esta primera parte que tiene que ver con la condenación de todos los seres humanos. Al hacer esto, Pablo inmediatamente salta a un problema todavía no resuelto, y es el problema que tiene que ver con el pueblo de Israel. Si Dios condena a toda la humanidad y Dios creó un pueblo especial que es el pueblo de Israel, los va a condenar de la misma manera que condena a la raza humana. El pueblo de Israel que tenía la ley, el pueblo de Israel que tuvo los profetas, no tendrán una especie de ventaja mayor que los demás, o tendrán más razón para ser condenados por tener toda esta información. Pablo entonces entra precisamente a esta discusión en el versículo 17 hasta el 3:8. Rápidamente vamos a platicarla aquí. Pablo dice que Dios va a condenar a su pueblo y lo va a hacer también por 3 razones fundamentales. ¿Cuáles son las razones? La primera de ellas es por su hipocresía. La segunda es por depositar su confianza en los ritos como la circuncisión. Y en tercer lugar, porque fueron incrédulos. Vean ustedes cómo Pablo lo menciona aquí. Versículos 17 al 24 habla de la hipocresía del pueblo. 25 al 29 habla de la confianza depositada en los ritos y no en Dios. Es decir, en una religión nominal. Y en tercer lugar habla de la incredulidad a la palabra de Dios. Versículos 1 al 8. ¿Cómo vemos la hipocresía del pueblo de Israel? En los versículos 17 al 24, Pablo se dirige entonces a los judíos y les dice: He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad. E instruido por la ley apruebas lo que es mejor. Confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Y Pablo lanza ahora la acusación. Tú pues,
¿qué enseñas a otros? ¿No te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Pues como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Noten ustedes, aquí encontramos esta hipocresía de parte del pueblo de Israel. Es lo que podríamos llamar nosotros una doble moral, y una doble moral que trae consecuencia. La consecuencia no es el hecho de que nosotros atraemos mal sobre nosotros, sino que la doble moral, la actitud hipócrita del pueblo de Israel provocaba que la gente que no era del pueblo de Israel blasfemara contra el Dios de Israel. Entonces la hipocresía y la doble moral en realidad es el campo fértil para que los que no conocen a Dios blasfemen de Él. Y esto era la hipocresía del pueblo de Israel. La segunda cosa fue la incongruencia. Su confianza depositada en los ritos los había convertido a ellos en personas incongruentes con lo que tenían. Vamos a ver el pasaje, dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha. Si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues la incircuncisión guardaras las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida tu incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condena a ti mismo, que en la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres sino de Dios. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel lo tenía todo. Tenía la dirección de Dios, tenía las normas de Dios, tenía la fórmula para agradar a Dios. Pero el pueblo no lo valoró. Se volvió incongruente. Teniendo toda la verdad, la rechazó. Y empezó a vivir teniendo la verdad, pero como si no la tuviera. Entonces la misma ley para el pueblo de Israel fue un estorbo. Y el pueblo de Israel se volvió incongruente. La tercera cosa por la cual Dios juzga al hombre es por la incredulidad a la palabra de Dios. ¿Sí? El pueblo se volvió incrédulo en la palabra de Dios. Obviamente eso de ninguna manera iba a nulificar la fidelidad de Dios. Los versículos del capítulo 3, en los versículos 1 hasta el 8, Pablo empieza con una serie de preguntas. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué le aprovecha la circuncisión? Pablo dice de mucho, de muchas maneras. ¿Por qué? Primero, ciertamente que se les ha confiado la palabra de Dios. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Entonces lo primero que Pablo empieza diciendo, ahí tuvieron la palabra de Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que al tener la palabra de Dios, el pueblo de Israel no la creyó. Se les hizo muy dura, se les hizo muy difícil. Y dudaron de la palabra de Dios. Una cosa muy interesante que observamos a lo largo de toda la historia del pueblo de Israel es precisamente este problema de incredulidad. Y es un problema al que constantemente Dios atacó. Si vemos la historia del Antiguo Testamento, vamos a encontrarnos cómo Dios había hecho cosas grandes, cosas especiales con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel no quería creer.
Aún teniendo en la palabra de Dios, en la misma ley, la revelación de Dios, el pueblo no la creía. Pero sí la respetaba, sí la tenía en gran estima. Para poder leerla tenían que tener cierto ritual. Lo mismo era con el culto al Señor. Tenían sacrificios, tenían todo lo que Dios les había dado como una muestra de bondad para que el pueblo no se perdiera. Y finalmente el pueblo lo practicaba, pero no lo creía. Así que de esta manera, por estas razones, Dios va a condenar al pueblo de Israel. Así que la conclusión de esta sección es muy simple, ¿sí? El pueblo de Israel va a ser condenado, ¿por qué? Por una doble moral. Juzgan a otros conforme a la norma divina que ellos mismos quebrantan. El pueblo vivió una vida incongruente. Conocían la ley de Dios, en donde se revelaba la voluntad de Dios, se jactaban de ella, pero no la practicaban. Y en tercer lugar, eran incrédulos con la palabra de Dios. Recibieron la circuncisión como señal de la alianza de Dios con ellos, y la ley como señal de que eran propiedad de Dios. Y simplemente no creyeron en Dios. Esto nos hace reflexionar, mis queridos hermanos, en lo que es la problemática que estamos viviendo en nuestros días. Nosotros vivimos una vida en donde el concepto religioso es muy grande, pero dentro de ese concepto religioso nosotros podemos llegar a los mismos niveles de incongruencia del pueblo de Israel, y podemos también llegar al punto de convertirnos en personas incrédulas, aunque tenemos dentro de nosotros, en nuestras manos, lo que es la verdad de Dios. Bien, como ustedes pueden observar, entonces el apóstol San Pablo va desarrollando este tema de condenación. Este tema en donde el problema más grande del ser humano fue no creer en Dios, no creer en lo que Dios estaba diciendo, no creer en lo que Dios les estaba dando, no confiar. Y prefirieron, por un lado, volverse idólatras, y también por otro lado, el ser humano prefirió vivir una religión nominal, es decir, practicar los ritos, como por decirlo de esta manera, ¿no? Para taparle el ojo al macho, ¿sí? Aquí estoy haciendo lo que supuestamente debería estar haciendo, pero en realidad no creemos en las cosas que hacemos. Es esa vida entonces que Dios, ¿cómo se llama? Les dejó claro tanto a los seres humanos que abandonaron a Dios, como al pueblo de Israel que no confió en su palabra. Bien, pues aquí tenemos entonces esta sección, y vamos a continuar la próxima semana viendo la conclusión de esta parte de condenación. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo ha quedado la humanidad entonces a los ojos de Dios? Recuerden que la tarea había sido buscar quiénes eran los familiares de Pablo, y las respuestas están básicamente en el capítulo 16 del libro. En el versículo 7 del capítulo 16 habla de Andrónico y de Junias, y dice Pablo que eran sus parientes. En el versículo 11 habla de Herodión, dice mi pariente, ¿sí? Luego en el versículo 13 habla de Rufo, dice escogida en el Señor, y a su madre y mía, es decir que Rufo era el hermano del apóstol Pablo. Y después en el versículo 21 Pablo dice
que saluden a Timoteo, mi colaborador, y agrega, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Así que ustedes pueden tener aquí ya las respuestas a la pregunta, ¿no? ¿Quiénes eran los parientes de Pablo? Y ahí Pablo habla de sus parientes, probablemente primos, tíos, no sabemos, ¿verdad? Pero sí habla de su hermano Rufo, su hermano en la carne. Así que ahí están las respuestas para todos ustedes. Bien, hermanos, pues muchísimas gracias. Tengo una tarea antes de irnos, ¿sí? Y a ver cuántos la van a hacer, ¿eh? Me da gusto que estén en esta secuencia, ¿sí? La tarea es muy simple. De los capítulos que hemos leído, capítulo 1 del 18 hasta esta porción del capítulo 3, versículo 8, me gustaría que ustedes hagan este ejercicio. Supónganse que tienen a Pablo delante de ustedes. ¿Qué pregunta de lo que dice Pablo en esta sección del 1:18 hasta 3:8, qué pregunta le harían a Pablo? Esa sería la tarea. ¿Qué pregunta le harían a Pablo? Y también, ¿cuál creen ustedes que sería la respuesta de Pablo a su pregunta? Muy bien, hermanos, pues de mi parte es todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. Ahora sí puedo decirlo con toda libertad, ¿verdad? En este mismo canal y a esta misma hora. Que el Señor les bendiga a todos y que tengan un bonito y agradable fin de semana. Dios les bendiga.